¿De qué hay más evidencias históricas? ¿De Jesús de Nazaret o de Sócrates? Resulta muy interesante poder analizar las evidencias históricas de Jesús de Nazaret y de este gran filósofo Sócrates. Es muy interesante porque ambos marcaron profundamente la historia del mundo, la historia de la humanidad, pero en un contexto distintos, ambos de diferentes marcos históricos, sobre todo testigos de diferentes marcos también históricos. ¿Quién y de quién hay más evidencia? ¿De Jesús o de Sócrates? Según la historia. De Sócrates podemos decir que su existencia se remonta entre los años 399 y 470 antes de la era de Cristo. Este gran filósofo no dejó nada escrito por él, nada de su puño y letra. Ningún manuscrito hay como evidencia de su existencia, más que lo que sus propios y más cercanos seguidores o discípulos han hablado de él en sus escritos, en sus biografías, como Platón, en el diálogo filosófico. También está la apología de Fedón. También hay otro discípulo como Genofonte en su apología. También está Aristófanes en las nubes, en la caricatura, y todas las fuentes contemporáneas o casi contemporáneas escritas por gente que de una u otra manera conoció sus pensamientos y se identificó con sus pensamientos. Hablemos ahora de Jesús de Nazaret. Según los historiadores, su existencia se remonta en el año 4 antes de Cristo y en el año 30 después de su propia era. No escribió nada personalmente. Las fuentes principales para poder identificar su existencia aquí en la tierra son textos cristianos, 4 evangelios, cartas del Nuevo Testamento, entre los años 20 y 70 después de su muerte. Historiadores no cristianos, Fabio, Josebio, judíos, en la era del año 93 después de Cristo, mencionan a Jesús. Tácito, historiador romano, en los años 116 después de Cristo, menciona a Cristo y a los cristianos perseguidos. Otros grandes historiadores de estos años después del primer siglo, como Sustenio y Plinio, hablan de este hombre que marcó la historia de la humanidad, de Jesús. Y algo interesante de una comparación de datos históricos entre Jesús de Nazaret y Sócrates es que solamente aquellos seguidores, aquellos que amaron la filosofía de Sócrates, dan evidencia de su existencia, contrario a Jesús. No solamente sus seguidores en los evangelios y en las cartas apostólicas y en las cartas de otros grandes apóstoles, que son evidencias y de las cuales hay grande cantidad de manuscritos. También los que odiaban, los que deseaban desaparecer la figura histórica de Jesús, dieron evidencia por escrito de su existencia. Evidentemente que hay mayor apoyo histórico de la existencia de Jesús que del propio Sócrates. Esperamos que esta corta reflexión sobre la existencia de Jesús y Sócrates te haya ayudado a ti a reflexionar, sobre todo de que evidentemente de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que existió, y no solamente existió, él dividió la historia antes de él y después de él, y su nombre, sus huellas son perseveras y son evidencias irrefutables de su existencia y de que él es
el Hijo de Dios, que vino a la tierra a dar su vida para salvar en rescate a todos los pecadores. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿De quién hay más evidencia? ¿De Jesús, el Nazareno o de Sócrates? Tú tienes la palabra.